Y el día de hoy he titulado esta predicación o esta palabra una naturaleza pecaminosa. Dígale que está a tu lado, ya va a haber pedradas, ¿verdad? Una naturaleza pecaminosa. Y este contexto está en Romanos 3. Están los capítulos, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8. Si usted tiene oportunidad hoy en la noche o durante la semana, yo le recomiendo y le animo a que usted pueda leer estos capítulos. Nos da mucho contexto acerca de lo que vamos a decir el día de hoy. Y yo le invito el día de hoy a que abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron una Biblia física? La Biblia física de papel. La de la letra, amén. Levante su Biblia así en alto, eso, muy bien. ¿Cuántos trajeron su iPhone, verdad? Ahorita ya también trae la palabra, eso, muy bien. ¿Cuántos trajeron un iPad, verdad? Otros dicen, ay, yo quiero uno de esos, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, como usted la tenga, en Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Y aquí está en la pantalla y me gustaría que lo pudiéramos leer todos juntos. Si tú traes tu Biblia, como la traigas, y si no la traes, júntate con un cristiano que sí traiga su Biblia. Y vamos a leerlo así, 1, 2, 3. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer? ¿Sí? Un poquito más fuerte. 1, 2, 3. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Ahí en tu lugar yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momentito. Vamos a orar por esta palabra. Hoy, Señor, te agradecemos por esta palabra. Hoy, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, nos exhorta, nos consuela, Señor. Hoy, Señor, yo me pongo en tus manos, Padre, para que tú hables, Señor, a través de tu palabra. Es tu palabra, Señor, no nuestra palabra. Y ahí en tu lugar, hermano, si ese es tu deseo, dile: Espíritu Santo, habla mi corazón, habla mi mente, habla mi vida, habla mi espíritu. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales y nuestros sentidos espirituales, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Este versículo que acabamos de leer, ¿qué es lo que nos dice Pablo? En primera instancia nos dice que nosotros tenemos una libertad de elección, ¿sí? Pablo en el principio del versículo dice: ¿no saben que ustedes deciden ser esclavos del pecado, o no saben que ustedes deciden ser esclavos de Cristo? Pero una elección ¿a qué? Una elección a obedecer. Nosotros tenemos la decisión de obedecer. ¿A qué? Al pecado o a la vida recta, a la palabra de Dios, a Cristo. Amén. Parece sonar muy fácil, pero recuerde que nosotros estamos hechos de carne. Diga conmigo chuleta. Diga conmigo bistec, ¿verdad? Estamos hechos de carne. Hágase así, hágase así. Esto es carne, ¿verdad? Dígale al que está a su lado: mira mi carne, ¿verdad? Esto es carne. Estamos hechos de carne. Somos espíritu, que tenemos un alma, pero que habitamos en un puerco. No, en un cuerpo, ¿verdad? Que habitamos en un cuerpo. Y este cuerpo tiene placeres que necesitan ser satisfechos, ¿verdad? Hay placeres buenos, como lo hay también placeres malos, ¿verdad? ¿Cuál podría ser un placer bueno? ¿Alguien que me pueda ayudar? Un placer bueno, a ver. ¿Mande? Rascarse, ok, muy bien. ¿Alguien más? Alguien por allá dijo dormir. Ese es un placer bueno, es un placer que el cuerpo necesita. Otros dicen comer. ¿Cuántos les gusta comer? Pues a mí me encanta comer. Otros dicen ir al baño. ¿Cuántos creen que ir al baño es un placer, verdad? Ir al baño es un placer, pero hay otros placeres que, según la palabra de Dios, son placeres malos. ¿Cuáles podrían ser unos placeres malos? Por ejemplo, la lujuria, por ejemplo, la vanidad, puede ser la inmoralidad sexual, la mentira, el chisme. Esos todos son placeres malos
que le gustan también al cuerpo, ¿sí? Pero fíjense que la Biblia también nos enseña que hay otra parte de nosotros, ese es el espíritu. El espíritu que nosotros tenemos anhela, también tiene sus necesidades, y el espíritu anhela la presencia de Dios. Amén. Entonces, nosotros somos espíritu, que tenemos un alma, pero que habitamos en un cuerpo. Y constantemente la Biblia nos hace referencia a que tanto la carne como el espíritu están en constante lucha, porque ambos quieren satisfacer esos deseos. Es por eso que si usted, como yo, en nuestra vida cristiana, usted ha sentido la necesidad de buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos aquí en algún momento hemos sentido muy palpable la necesidad de buscar a Dios. De hecho, nosotros, todo el ser humano tiene la necesidad básica de satisfacer el deseo de buscar al Señor, de conocer a Dios, porque fuera de Dios estamos muertos. Esas son las necesidades espirituales, y constantemente la carne y el espíritu están luchando para satisfacer esos deseos. Aquí la cuestión y la cosa es: ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A quién le vamos a hacer caso? Entonces, por un lado está la carne, ¿verdad? Y por otro lado está el espíritu. Y aquí estamos nosotros. Entonces, la carne está constantemente seduciendo para satisfacer esos placeres, mientras que también el espíritu está también, busca la palabra de Dios, ora, ten esa comunión con Dios. Y entonces estamos siendo constantemente seducidos por esas dos partes. Aquí la cuestión es: ¿de quién decides ser esclavo? ¿Decides ser esclavo del pecado o decides ser esclavo de Cristo? Y lamentablemente podemos caer, o la mayoría de nosotros podemos caer más fácilmente en este lado de la moneda, ¿verdad? En las cosas de la carne, lo que la carne desea, lo que la carne quiere. Y es aquí donde muchos cristianos a veces pues podemos estar y siempre tratamos de salir y: Señor, perdóname una vez más, pero la carne te seduce y otra vez decides ir para atrás, ¿verdad? Retrocediendo, otra vez anhelando esos deseos de la carne. ¿Cuál es el problema aquí? Que mientras uno está jalando para un lado, el otro está jalando para el otro lado. ¿A quién estamos decidiendo obedecer? Si estamos hablando de la carne y del pecado, necesitamos preguntarnos primero: ¿qué es el pecado? ¿Alguien que me puede decir qué es el pecado? ¿Qué podría ser el pecado? ¿Alguna idea? Algo que no le agrada a Dios. Ok, muy bien. Por allá lo dijeron, no te vi, pero muy bien. ¿Alguien más que pueda complementar esta idea? ¿Qué puede ser el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Más fuerte? La paga del pecado, la consecuencia es muerte. ¿Alguien por allá levantó la mano? Bueno, desobediencia, ajá, muy bien. Todas estas definiciones son correctas. Ahora, ¿desde dónde viene el pecado o desde dónde nace el pecado? Diga conmigo: Adán. Desde el principio, el primer hombre, desde ahí entró el pecado a la tierra. ¿Por medio de qué? De la desobediencia. De la desobediencia de un solo hombre entró el pecado, y a partir de ahí todos fuimos concebidos en pecado. Por eso dice la Biblia: no hay ni uno solo que haya pecado, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado: ¿qué hubo, pecador? ¿Verdad? Todos aquí hemos pecado. Ahora, sin embargo, desde Adán, desde este primer hombre, vámonos ahora a la historia hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés existió el pecado. Pero aquí lo que pasaba es que la gente no se daba cuenta de su pecado. ¿Por qué? Porque no había una ley que los hiciera saber que estaban pecando. Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos conduciendo a 80 kilómetros, ¿no? De velocidad.
pero tú no sabes que había un letrero que decía 50 kilómetros, ¿verdad?, del límite de velocidad. ¿Qué va a pasar si te ve un tránsito? Pues muy seguramente pues nos va a parar, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado? No levanten la mano, no levanten la mano. Gracias por su honestidad. Ahora, este mismo principio se aplica para esta ley espiritual. ¿Cómo nosotros podemos saber qué es pecado si nosotros no tenemos contra qué compararlo? Es decir, contra una ley. Es por eso que cuando llegó el tiempo de Moisés, Dios dio la ley. ¿Para qué? Con el propósito de que fuera revelado el pecado en nuestras vidas. Y para una mejor ilustración, un mejor ejemplo, ¿cuántos han ido aquí a Estados Unidos, verdad? Muy bien, ok. Muy poquitos. ¿Cuántos saben que una vez que ya cruzamos la frontera, niños, abróchense los cinturones, todos bien portaditos y hasta estamos buscando los límites de velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que nos multen, que pues pueda por ahí salir un sheriff o alguien y que pues haya problemas, ¿no? Porque allá pues no hay moches. Y si a alguno de nosotros se nos ocurre, pues nos va peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que estamos en Estados Unidos y desconocemos que hay límites de velocidad. Y entonces, pues igual volvemos y estamos conduciendo de manera muy rápida y pues de repente el sheriff, ¿no? Pues nos para y pues bueno, pues ni modo. Y estamos todos nerviosos. Híjoles, no sé inglés, ¿verdad? Y entonces ya el sheriff baja la ventana, ¿verdad? Hello, sir, how are you? No English, no English. Y entonces pues ya nos empieza a decir de que bueno, pues señor, usted estaba en exceso de velocidad y no sé si ustedes sabían, pero yo tampoco, hace poquito me enteré que allá las multas son por cada milla que estás pasado, te multan. O sea, por cada milla que estás pasado es una multa. Entonces, imagínense que de repente usted le diga, oiga señor, pues es que yo no sabía, ¿verdad? Perdóneme. ¿Qué va a hacer el sheriff? No, sí, no pasa nada, pues adelante, ¿verdad? No, el sheriff va a decir, lo siento. Hay una frase aquí que me gustó mucho, que encontré, que dice, déjense las leo. Dice, el desconocimiento o ignorancia de una ley no te exime de su cumplimiento, ¿verdad? Eso quiere decir que si tú desconoces una ley, no quiere decir que al tú violar esa ley no haya consecuencias. Entonces, de esta misma manera, análogamente, nosotros entendemos que antes en la humanidad no sabían que estaban pecando porque no había una ley que les mostrara el pecado. De hecho, ese era el propósito de esa ley. Y esa ley Dios se la dio a Moisés. Ahora diga conmigo, aquí hay un problema. Bueno, de hecho hay varios problemas, les voy a decir 3. El problema número 1 de esto es que el pecado se hace valer de la ley para despertar en nosotros el deseo de pecar. Por ejemplo, la ley, ¿qué dice la ley? Por ejemplo, uno de los mandamientos, no codiciarás, ¿verdad? El mandamiento dice, no codiciarás. Bueno, este pecado hace despertar en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, otra vez, en nuestra carne, para hacer violar esa ley, ¿sí? Otro mandamiento, no mentirás, ¿verdad? Bueno, pues ese pecado hace despertar en nosotros, en nuestra carne, para decir, pues el mandamiento dice, no mentirás, pues entonces nosotros estamos siendo seducidos para mentir. No cometerás adulterio, nosotros, el pecado nos seduce a practicar tal cosa. Y así con toda la ley. Ese es uno de los problemas. El pecado se hace valer de la ley para despertar en nosotros el deseo de pecar. Eso no significa que la ley sea mala. Al contrario, la ley es santa, es la palabra de Dios. Sin embargo, el pecado es astuto y hace despertar nuestra carne para pecar, por lo que algo que era bueno terminó por apartarnos del Señor, consumidos por nuestra naturaleza carnal. Ok, ese es el primer problema. Otro problema, ¿cuál es? Es que la ley no puede cumplirse al 100%. Dile al que está a tu lado, lo siento, ¿verdad? No puedes cumplir la ley al 100%.
El problema aquí también es que el pueblo empezó a tratar de cumplir la ley al pie de la letra, como actos religiosos y no como un símbolo de relación o de comunión con Dios. La ley solamente se podía cumplir por medio de la fe. Es por eso que en la Biblia nos muestra el ejemplo de Abraham, que Abraham fue declarado justo por medio de su fe. Y por medio de su fe fue que Abraham aceptó el pacto de la circuncisión. El problema aquí es que el pueblo de Israel pretendía cumplir la ley de manera religiosa. Solamente un solo hombre pudo cumplir la ley al 100%, y ese hombre fue Jesús. Jesús solamente pudo cumplir la ley al 100%. La ley de Dios solo se podía cumplir por medio de la fe. Tarde o temprano, estos deseos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa tomarán ese lugar y nos descalificarían de vivir una vida con Dios para siempre. Y por último, lo que aquí encuentro en la ley es que la ley no quitaba el pecado, solamente lo cubría. La ley no es como lo que estamos viviendo ahora en la gracia de Dios, que Dios nos puede perdonar y nos puede limpiar nuestros pecados. En la ley no, la ley solamente el pecado estaba y la ley lo cubría, no lo limpiaba. Esos eran algunos de los problemas que traía la ley. Moisés declaró que vendría un profeta al que se tendría que escuchar. Ese es Jesús. Mientras que la ley tenía estos problemas de que no se podía quitar el pecado, solamente se podía cubrir, Dios ya tenía un plan en mente, y es que enviaría a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para un plan redentor. Y fíjense que Moisés, desde ese tiempo de la ley, Moisés ya estaba profetizando de Jesús. Vámonos allá, Deuteronomio 18, versículo 15. Y dice: Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Y de este mismo pasaje, Pedro, muchos años después, lo confirma cuando vino la visita del Espíritu Santo a la iglesia primitiva, en su primer predicación, en Hechos. Dice, Hechos 3, versículo 20, del 22 al 23. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Y también Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo confirma estando ante el concilio, siendo juzgado injustamente por predicar el mensaje de Jesucristo. Estamos también en Hechos capítulo 7, versículo 37. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Y fíjense que no solamente Moisés estaba profetizando acerca de que Jesús vendría, sino que también el rey David en sus salmos, Salmos 32, versículo 1 y 2. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y en Salmos capítulo 110, versículo 1: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Entonces estos profetas, Moisés y David, hablaban de que Jesús vendría a limpiar nuestro pecado y a quebrar el poder del pecado en nuestras vidas, porque aunque se viviera la ley por medio de la fe, el pecado seguiría cobrando vida en nuestra condición de carne. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 3 lo dice de esta manera: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió
a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces el plan redentor de Dios es este. La ley, lo que no pudo hacer, la ley de Moisés que no podía salvarnos, Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí pregúntale al que está a tu lado, bueno, y entonces, ¿cuál es la solución, verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Di conmigo, morir. Pero no morir físicamente, es morir a nuestra carne, ¿ok? Morir a nosotros mismos, morir a nuestras pasiones. Es por eso que Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, rompió el poder del pecado para que todo aquel que crea y reciba a Jesús pueda morir juntamente con Él, clavando en la cruz nuestras pasiones y deseos carnales que nos impiden acercarnos a Él, pues es un Dios santo. Así que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo es que somos declarados justos ante Dios. Dios nos mostró su gracia por medio de Cristo, abundando el pecado. Por medio de Cristo Dios mostró su amor, sobreabundando la gracia de Dios aún más para nuestra salvación. Así que por medio de un solo hombre, Adán, al principio, que vino el pecado y reinó el pecado sobre toda la humanidad, de esta misma manera, por medio de un solo hombre, Jesús, vino la gracia de Dios para que no abundara, sino sobreabundara su gracia y nos perdonara a nosotros, los pecadores. Amén. Muy bien, en Romanos 6, versículo 3, dice así: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Amén. Gálatas 5, versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Amén. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que pecar para que Dios nos muestre su gracia? Dile al que está a su lado, pero por supuesto que no. Porque ¿qué mérito entonces tendría el sacrificio de Cristo? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros? ¿Para que siguiéramos pecando? Eso no tiene sentido. Dile al que está a tu lado, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir día a día, a nuestras pasiones y a nuestros deleites carnales para poder seguir y vivir para Dios. Amén. En Romanos 8, versículo del 12 al 14 dice: los que viven obedeciendo a su naturaleza pecaminosa morirán, pero los que por medio del Espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán. Amén. Romanos 6, versículo 23: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así que si nosotros ya hemos aceptado a Jesús y hemos decidido seguirlo a Él y hemos hecho la oración de fe y pues estamos nosotros conscientes de lo que está mal y de lo que está bien y sabemos cuándo es pecado, ¿por qué entonces seguimos cayendo en la misma tentación? ¿Por qué seguimos el pecado? ¿Por qué no abandonamos de una vez por todas el pecado? ¿Por qué seguimos cayendo y cayendo? La respuesta es muy simple, di conmigo, es porque todavía seguimos en la naturaleza pecaminosa.
No hemos soltado la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos está dominando. Estamos siendo dominados por el pecado porque no hemos decidido de una vez por todas soltar el pecado. ¿Okay? Vamos a leer un versículo. Dice, por ejemplo, Pablo lo describe de esta manera. Romanos capítulo 7, del 21 al 25. He descubierto el siguiente principio de vida, habla Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Dígale que está solo. No, no es cierto, no. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. ¿Qué dice aquí? La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Romanos 8, del versículo 6 al 8. Todos estos versículos, los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Si tú te has preguntado, es que por más que trato de agradar a Dios, no puedo. Es porque a lo mejor posiblemente estamos siendo dominados por esa naturaleza pecaminosa todavía. El pecado, somos esclavos del pecado todavía. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues ¿cómo puedo saber si estoy siendo dominado por el pecado? ¿Cómo puedo saber si esta naturaleza todavía me domina? Todavía no lo puedo vencer. Bueno, pues en Gálatas nos dice algunos frutos de lo que produce esta naturaleza. Así como hay frutos buenos, así hay también frutos malos. La carne produce frutos y el espíritu también produce frutos. Así que Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y el que está a tu lado, ¿te conocen? No, no es cierto, no. Y luego dice lo siguiente: permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Es la siguiente pregunta obligada, ¿no es cierto? Si estoy viviendo de esa manera, ¿cómo puedo hacer morir esas obras de la carne? ¿Cómo puedo hacer morir mi naturaleza pecaminosa? ¿Cómo debemos de vivir el día de hoy para agradar a Dios? La respuesta, amados hermanos, está en el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer morir todas esas obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo podemos hacer morir cada día nuestra carne? Diga conmigo,
por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuántos quieren tener al Espíritu Santo el día de hoy? Amén. ¿Cuántos su deseo de verdad es agradar a Dios? Amén. Que cada día te puedas levantar y que lo primero que veas no sea el celular, sino que puedas ver la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Que puedas orar en las mañanas, que tu primera interacción pueda ser con el Espíritu Santo, que pueda ser con Dios, que sea una transformación genuina, que te pueda llevar cada día a tener una relación genuina con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer morir esas obras de la carne. Y fíjense que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo suceden varias cosas muy buenas dentro de nosotros. ¿Las quieres saber? Son como unos 20 puntos. No es cierto. No, esto lo encontramos en Romanos capítulo 8. Y si tiene ahí su Biblia, abra Romanos capítulo 8. Y yo le invito aquí en su casa, si usted lo puede leer ahorita o si usted lo puede leer en su casa o en esta semana también, para que pueda entender y comprender y que pueda tener un contexto más amplio de lo que estamos hablando. Entonces, al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, Romanos 8 nos da una lista de varios puntos. Por ejemplo, en Romanos 8:2 nos dice que el Espíritu Santo nos liberta del poder del pecado. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos tentaciones, esas siempre las vamos a tener. Pero otra cosa es que nosotros cedamos ante esas tentaciones. Es ahí cuando nosotros estamos eligiendo nuestra carne, ¿verdad? Bueno, pues el Espíritu Santo nos ayuda a que no cedamos ante esas tentaciones, porque nos liberta de ese poder del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo, que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto es que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo nos lleva a pensar solamente en las cosas del Espíritu, en las cosas espirituales, que nos llevan a la vida y a la paz, porque somos controlados por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, del versículo 5 al 6 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, si tú eres uno de esos, di un fuerte amén, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle a la mente lleva a la vida y a la paz. Vas a tener vida, vas a tener paz en medio de este mundo lleno de noticias que desagradan, ¿verdad? Lleno de destrucción, guerra y muchos rumores y muchas noticias que nosotros escuchamos. Vamos a tener paz porque el Espíritu Santo nos da paz y nos da vida. El siguiente punto nos da vida. Hacemos un poquito más de énfasis ahí. Romanos capítulo 8, versículo del 10 al 11. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu Santo les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu Santo, quien vive en ustedes. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos da vida cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. También nos da identidad de ser llamados hijos de Dios, y no solamente ser llamados hijos de Dios, sino herederos y coherederos con Cristo. Amén. Romanos 8 del 14 al 17. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre.
Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, si tú tienes a lo mejor alguna identidad o batallas en ese aspecto, déjame decirte que si tú tienes al Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios y Dios te da esa identidad de hijo y te hace heredero y coheredero juntamente con Cristo. Amén. Tú tienes esa identidad una vez que hayas recibido a Jesús en tu corazón. Tienes esa identidad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Y tenemos esa promesa, esa herencia en Cristo. También si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, recibimos la esperanza de la liberación de este cuerpo y la promesa de un nuevo cuerpo. ¿Qué tal? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos, porque además déjame decirte que todos vamos a morir, ¿verdad? Cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a tener un nuevo cuerpo. Dile, vas a tener un nuevo cuerpo. ¿Cómo? ¿Quién sabe, verdad? Pero vamos a tener un nuevo cuerpo. Aquí la Biblia lo dice. Y de hecho el diseño original de Dios era que este cuerpo fuera eterno. Desde el principio de la humanidad, Dios diseñó este cuerpo para que viviera para siempre. ¿Por qué será que entonces nosotros nos duele tanto cuando alguien muere, no? Pues es que este cuerpo fue diseñado para la eternidad. Este cuerpo no fue diseñado para morir, pero este cuerpo, por medio de la naturaleza pecaminosa, por medio del pecado que entró en Adán, este cuerpo murió. Y este cuerpo está en descomposición y va a morir, pero nuestro espíritu va a vivir. Amén. Otra cosa es que cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nos ayuda en la debilidad e intercede por nosotros. ¿Qué tal? El Espíritu Santo intercede por nosotros y esto lo vemos en Romanos 8, versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo está intercediendo en favor a nosotros. Otro punto, viviremos la gloria de Dios como una muestra anticipada de la gloria futura. En Romanos 8, versículo 23 dice: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Y aquí lo vuelve a decir, ¿no? Lo vimos en Corintios y lo vimos aquí también en Romanos. Muy bien, entonces ¿cómo podemos saber si realmente somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber? Porque así como hay frutos que producen una naturaleza de la carne, también dijimos que hay frutos que produce el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y esos frutos ya se lo saben, ¿no? ¿Cuáles son? Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre
y templanza o dominio propio. Y eso donde lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjense, contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces la única manera de romper la maldición del pecado en nuestras vidas es recibiendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a librar del poder del pecado que todavía puede tener vida en nuestro cuerpo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las pasiones y los deseos y a clavar todo eso de una vez por todas en la cruz junto con Cristo. Amén. Entonces la única manera es esta, de que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo, para que por medio de Jesús hagamos morir constantemente las obras de la carne y tengamos una vida de poder en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Yo te voy a pedir ahí que nos pongamos de pie ahí en tu lugar.